Rosario. Entonces, la actividad de hoy se titula es sobre la historia de las suturas. Entonces, es un tema muy importante y seguramente también muy apasionante para todos los que nos interesa la cirugía. Entonces, sin más, gracias por acompañarnos y gracias, doctor Ortega, por regalarnos este espacio. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias a usted y a todo el grupo de interés en cirugía de la Universidad del Rosario, el grupo de estudiantes que ha venido fomentando estas charlas. Este está en la actividad que hemos denominado o he denominado Aprendiendo Cirugía a través de la historia, lo cual es bien interesante. Veo amigos también uniéndose, como el doctor Rodrigo Cobo, que es compañero cirujano, un excelente pintor. Al doctor Rodrigo Cobo he querido invitarlo para que nos dé una charla aquí en el grupo sobre lo que es el arte y la medicina. Esa charla va a estar muy interesante, entonces va a ser una de las próximas charlas del doctor Rodrigo Cobo. Doctor Cobo, buenas tardes, ¿cómo ha estado? ¿Puede abrir su micrófono? Hola, viejo Jairo. Muy bien, muy contento de verte en el programa, muy entusiasmado. Aquí estamos en Cali. Vine a visitar a mi madre, pero pronto nos veremos en Bogotá de nuevo. Bueno, muy bien, gracias. Ya puedes cerrar tu micrófono para que no haya interferencia. Eso, muy bien. Bueno, esto de los semilleros es particularmente importante para que puedan definir un gusto por la especialidad a la que quieran optar. Yo voy a compartir la pantalla sobre el tema que vamos a hablar hoy. ¿Se está viendo, Juan Pablo? Sí, doctor. Voy a ponerla en presentación. Modo presentación, ¿se ve? Ahí se ve perfecto, doctor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Ok. Voy a movilizar aquí un poquito. Voy a movilizar esto un momentico. Bueno, esta charla sobre historia de las cirugías le he colocado el subtítulo Hilando fino, salvando vidas. Resulta que una sutura puede determinar la vida de un paciente. Por eso es importante conocer sobre las suturas y también sobre la parte técnica, las suturas, y sobre sus características. La charla de hoy es más sobre historia, más que sobre todos esos otros aspectos, pero podemos decir que la sutura ideal es aquella que se puede manejar fácilmente, que nos permite formar o hacer nudos seguros, que causa inflamación mínima en los tejidos y además que no promueve la infección en los tejidos, ¿no? Con todas esas salvedades, hasta el momento no existe la sutura ideal. Y por eso día a día, quienes se dedican a esto o la industria que se dedica a esto, nos va presentando muchas veces nuevas suturas. ¿Cuándo sucede el hecho de suturar? ¿Cómo y con qué? Pues definitivamente uno lo que se puede imaginar es que nuestros antepasados primitivos, ante este hecho de tener que sobrevivir, de tener que adaptarse, de tener que saber que el que se adapta es el que no se va a extinguir, y como sabemos, había violencia.
en esas épocas. Pero si en esas épocas había violencia, miren que también sigue la violencia. Y el trauma es una de las situaciones donde muchas veces tenemos que suturar, ya sea porque se produjo una herida en alguna parte del organismo o del cuerpo humano, o porque tuvimos que hacer una incisión quirúrgica para intervenir ese paciente. Entonces, muy seguramente estas tribus, ante este hecho de tener una herida, una piel abierta, empezaron a ver cómo podrían mejorar la situación. Y hay registro y hay reportes de que se usaba grasa sobre la herida, se usaba miel, carne fresca, porque además aliviaban también el dolor con estos emplastos, digámoslo así, ¿no? Es interesante saber que la primera descripción escrita sobre el tipo o técnicas de suturas está en el papiro de Edward Smith. Ese es un papiro egipcio del siglo XVI antes de Cristo, y es además una característica que tiene es que es el documento de mayor antigüedad que existe sobre procedimientos quirúrgicos. Interesante ver cómo en Sudamérica, los indios suramericanos, las tribus suramericanas, también en India y en África, unos 1000 años antes de Cristo, empezaron a utilizar las tenazas de las hormigas para afrontar las heridas. Ahí hay una referencia, para quienes quieran ampliar el tema, de un autor que es Francisco Javier Tostado, se llama así, Breve historia de los materiales de sutura en cirugía. Tenemos entonces que todo esto va desarrollando la idea de cómo debería ser una sutura, y las suturas tienen unas características físicas especiales, tanto para el manejo como para la reacción sobre los tejidos, y las fuerzas tensiles también son importantes. Entonces, más adelante hablaremos un poco, por ejemplo, de las suturas de acero que se desarrollaron, o las de seda o catgut, donde obviamente más fuerza tensil tiene el acero y menos fuerza tensil tiene la seda o el catgut. Este cirujano y médico en la India, Sushruta, hacía cirugías especialmente muy dedicadas como al aspecto plástico, y empezaron a usar en ese momento, 350 años antes de Cristo, tiras de algodón, lo cual no era difícil pensar que lo fueran a hacer. ¿Por qué? Porque en estas culturas orientales, acuérdense que había una gran, en tanto en Oriente Medio como en Lejano Oriente, y más en el Oriente Medio, había una gran cultura de tejidos y de telares. Recuerden los tapetes persas, ¿no? El tapete persa, pues, que es tan famoso. Entonces, ellos ya hacían suturas con hilos, con tiras de algodón, y empezaron a desarrollarlas también con trenzas de cabello, o especialmente de pelo de caballo. E igual hay registros de que también usaron tendones y nervios. Ustedes saben que esta tiene una fuerza tensil, el tendón o los nervios, más desarrollada en esa fuerza tensil que otros tejidos del organismo, y también los usaban tanto para ligar como para suturar, utilizando también agujas de hueso.
empezaron a hacer esto. Sin embargo, más adelante, ya para el 50 después de Cristo, Celso de Grecia tiene unas descripciones sobre la ligadura de vasos sanguíneos, pero ligadura, no anastomosis. Más adelante vamos a ver que se demoró mucho la historia, se demoró mucho la humanidad para pensar en cómo anastomosar los vasos sanguíneos. Más adelante les cuento quién lo hizo, que además por eso ganó un premio Nobel de Fisiología y Medicina. Pero Celso sí habló de que cuando había traumatismos por las espadas en las guerras, el sangrado se podía prevenir o detener ligando vasos sanguíneos. Bueno. Y aparece pues nuestro famoso Galeno, el médico de Pérgamo, ¿cierto? Disector de animales para demostrar la anatomía, el transporte de la sangre en el sistema vascular, cómo se perfundía el hígado, ¿cierto? En sus tratados, como el de Sanitate Tuenda. Y aquí Galeno ya empieza a hablar del catgut, que es desarrollado, realmente no es como se piensa que de tripa de gato, no, es de intestinos, especialmente de ganado vacuno. Esto ya se hacía en el año 200 después de Cristo. Sin embargo, hacia el siglo X, en el 900 después de Cristo, un cirujano hispanoárabe, que era Abul Qasis, es el primero en utilizar una sutura para cerrar heridas de abdomen. Cerrar heridas en abdomen. Abul Qasis, siglo X, en el 900 antes de Cristo. Perdón, 900 después de Cristo. Y miren que también como hacia esa época aparece este personaje. Cuando estuve haciendo esta investigación me encontré con Ramsés de Persia. Acuérdense que ya hablamos de los tapetes persas, de los tejidos. No directamente él utilizó o elaboró suturas, sino que fue quien utilizó el yeso por primera vez en medicina y lo escribió en su tratado Awi, y lo utilizó obviamente para inmovilizar fracturas óseas. Ramsés de Persia. Muy bien. Ya avanzando más encontramos a este cirujano francés, Ambrosio Paré, hacia el 1500. Paré tenía unas características quirúrgicas muy importantes, muy habilidoso, muy relacionista o relacionador con sus pacientes, entonces cultivar la relación médico-paciente, y por su habilidad fue cirujano de los ejércitos del rey en Francia, y su mayor desarrollo lo hizo tratando heridos de guerra. Además de situaciones como torniquetes, como presión sobre las heridas, él hace un aporte que es muy válido también en el manejo del dolor del paciente traumatizado o con herida quirúrgica, porque ante estas heridas traumáticas de guerra, en esas épocas, que igual siguen siendo traumáticas en cualquier época, las heridas de guerra, en esa época, antes de Paré, las heridas trataban de ser cauterizadas y lavadas o desinfectadas con aceite, pero ese aceite estaba hirviendo. Entonces imagínense el trauma para el paciente. Paré cambia esto por el agua de rosas, lo cual pues era más benéfico, obviamente hace que se aplique de manera tibia
y cambió también esa parte. Sin embargo, hacia esta época, podemos hablar en el siglo XII, antes de Paré, de la Escuela de Salerno. La Escuela de Salerno tiene un documento que se llama Práctica Quirúrgica. Hacia el 1180 explican cómo coser las heridas, cómo suturar las heridas. Llegamos a este personaje, Philip Physick, en 1806. Physick tiene estas lecturas o apuntes en cirugía donde nos hablaba de cómo suturar. Pero más adelante, hacia el 1820, poco después, y antes de Lister, entre Physick y Lister, y Joseph Lister, hay un personaje que es francés también, que es Pierre-François Percy, donde él ideó los hilos, pero metálicos, suturas metálicas, ¿no? Relacionándolo un poco lo que hablamos ahora con las suturas de acero, que se siguen actualmente usando suturas de acero por la fuerza tensil grande que tienen, especialmente, por ejemplo, cuando uno va a suturar el mediastino, cuando se hacen esternotomías, ¿no? Para que el mediastino quede bien afrontado y la caja torácica no vaya a tener complicaciones. Eso fue hacia 1820. Ya en el 67, Joseph Lister pues viene con ustedes saben la importancia que tuvo él en la parte de esterilización, asepsia, antisepsia, y se desarrolla o da la idea de que además a los materiales de sutura que se usen, como el catgut, que era lo que más se usaba ahí, se hiciera un proceso de carbonización o impregnarlos de cromo, mercurio cromo, impregnar estas suturas para evitar proceso infeccioso sobre la herida. Aquí ya estamos hablando pues de lo que comentábamos sobre el cierre con alambre de acero en el esternón. Esto se desarrolla más directamente hacia los 30, 40, y desde esa época se están usando, aún se usan para cierres esternales. Y hay algo muy interesante porque en esta época, entre finales del siglo XIX, mediados del XX, o sea, hacia 1870, 1945 más o menos, que es la vida o el tiempo en que transcurre la vida de Alexis Carrel, quien fue el cirujano pionero en suturar los bordes vasculares. Entonces, miren, hasta 1900, aproximadamente 1910, Carrel es quien idea cómo suturar los vasos vasculares. Entonces, los vasos arteriales o venosos, que antes lo que se hacía, y les había dicho antes, lo que se hacía era ligar, y obviamente pues eso se prestaba para amputaciones. Cuando Carrel desarrolla su técnica de anastomosis vasculares, va con un objetivo y es de no perder las extremidades. Posterior a Carrel, ya con las guerras, especialmente en la guerra de Vietnam, el objetivo era salvar la extremidad. Entonces, pinzar o ligar un vaso sanguíneo no era buena idea, no se promovía, se promovían en ese momento más los torniquetes, pero se quería que los vasos sanguíneos quedaran íntegros para poder anastomosarlos. Entonces, antes de que Carrel diera sus indicaciones sobre cómo hacer las anastomosis vasculares, lo que se hacía para manejar esas heridas vasculares era canular prácticamente el vaso que estuviera herido, seccionado parcial o totalmente, con tubos, digámoslo así, tubos hechos
en hueso, o también en oro o en plata. Entonces, digamos lo que queda como un bypass, podríamos decirlo, o un elemento que ferulizaba el vaso. Obviamente ese hueso o ese tubo iba a ser hueco para que la sangre pasara, pero si se dan cuenta, esto no iba a detener la hemorragia realmente. Por ese aporte de Alexis Carrel a las anastomosis vasculares, él gana el premio Nobel, porque es que además Carrel con esto ayudó al desarrollo de los trasplantes. Entonces, entienden perfectamente que para que el trasplante funcione, la anastomosis vascular que se haga debe ser perfecta. Entonces, Carrel en 1912 gana el premio Nobel de Medicina, de Fisiología de Medicina. Y es interesante esto porque si nosotros vemos, antes de explicar esto de los materiales de sutura, si uno se pone a analizar cuánto tiempo lleva el premio Nobel, lleva aproximadamente, los Nobel de Fisiología y Medicina llevan aproximadamente 109 años. Y en esos 109 años solo 4 cirujanos han ganado el premio Nobel. No más. Cirujanos y que estén involucrados en la parte quirúrgica, digamos, que el premio sea por algo quirúrgico. El primero que lo ganó fue Theodor Kocher, y Emil Theodor Kocher lo ganó no solo por su gran habilidad y su desarrollo en la cirugía de la tiroides, sino también por el estudio que hizo de la fisiología de la tiroides y de su manejo en pacientes hipotiroideos e hipertiroideos. Entonces también él contribuyó mucho a toda esta, a comprender la fisiología de las hormonas tiroideas. Después, el segundo cirujano que gana el Nobel es Alexis Carrel, como les comenté. Luego, en 1949, fue un neurocirujano, Antonio Egas Moniz. Egas Moniz gana el Nobel por la psicocirugía. Imagínense ganar un Nobel por hacer lobotomías. Porque era en una época, hacia los 40, donde la enfermedad mental, obviamente, de difícil manejo, como también lo sigue siendo hoy, se trató de manejar quirúrgicamente. Egas Moniz trabajó mucho en esto, y ciertos pacientes esquizofrénicos o pacientes con trastornos psicosociales importantes, con características violentas, agresivas, sociópatas, los manejaban haciendo lo que se llamó psicocirugía, que era, por ejemplo, hacer una lobectomía frontal o una lobotomía que era prácticamente seccionar estas fibras nerviosas que van o que unen o complementan los lóbulos frontales con el resto del área cerebral, y pues estos pacientes quedan sin voluntad, ¿no? Ese es un Nobel que yo creo que tiene muchos sinsabores si vemos ese resultado, y pues que eso ya no se sigue haciendo. Y el último fue Joseph Murray. Murray gana el Nobel, él es cirujano también, lo ganó en 1990, pero por su contribución exitosa también a los trasplantes. Él en 1954 hizo el primer trasplante renal que fue exitoso. El primer trasplante renal exitoso, pues tuvo cosas a su favor, y fue que lo hizo entre gemelos heterocigotos, lo cual iba a ayudar en la parte inmunológica, y fue exitoso, y de ahí empiezan a desarrollarse toda la carrera de los trasplantes hasta llegar a Christian Barnard, cuando opera por primera vez su corazón. Christian Barnard, 42 años.
Entonces, solo hay 4 cirujanos. Esperamos que entre ustedes esté el 5º cirujano que gane el Nobel. Aquí esto como para un panorama de lo que son las suturas en sí, ¿cierto? El ácido glicólico, que en monofilamento o trenzados. Obviamente los materiales trenzados se absorben, ¿no? Tienen una capacidad de absorberse mayor. Eso es importante en una sutura. En cuanto y los otros, como el catgut simple, que ya vemos, esta es una sutura, una fibra que también se va a absorber, pero si es simple tiene menos tensión, menos y dura menos su tiempo de absorción, a que si es un catgut cromado, como lo dijo Lister, cromemos estas, carbolicemos estas suturas para evitar procesos inflamatorios, infecciosos. Y lo otro es la seda que se usó durante mucho tiempo, incluso muchas cirugías como las herniorrafias, antes de que existieran suturas de monofilamentos o el uso de las mallas para reforzar la pared posterior y para evitar las recidivas de las hernias, se hacían hernias con seda. El problema de la seda es que cuando cae internamente, por ejemplo en estas hernias que se hacían con seda, es que causan una reacción de granuloma muy importante. El organismo las rechaza, se pueden sobreinfectar y pueden los puntos empezar a salir a través de la piel y pues eso causa molestia al paciente. Estamos hablando de esta parte sobre muchas cosas que implica una cicatriz, ¿no? Es algo que, digamos, para la imagen de la persona puede ser molesto, puede ser llevarla a una depresión. Entonces empezaron a utilizarse suturas reabsorbibles, se empezó a utilizar las suturas subcutáneas tratando de que la cicatriz fuera lo menor posible. Entonces está el monocril, por ejemplo, donde no hay necesidad de suturar, sino hacer una sutura subcutánea y después no hay necesidad de retirar los puntos, que ese es otro problema porque el punto, entonces cuando uno lo retira le va a doler al paciente, el paciente tiene temor. Entonces todo esto ha ido mejorando también la parte estética del paciente. Y viene algo muy interesante, que son las suturas mecánicas. Quien primero idea una sutura mecánica, y eso fue entre los años del 908 al 10, fue este húngaro, Humer Hult, y era una sutura donde lo que hacía realmente era grapar, pero no cortaba. Entonces uno, como las suturas de ahora que grapan y cortan al tiempo. Aquí tenía uno que cortar los tejidos, afrontarlos y grapar, ¿sí? Luego está Petz, quien también es húngaro, cirujano húngaro, también cirujano militar. Por eso las guerras tienen algo bueno y algo malo. Las guerras han desarrollado mucho la tecnología y la técnica y también han ayudado al desarrollo de la cirugía. Eso digamos que es un aspecto positivo. De cómo las guerras hicieron el bien. De cómo las guerras hicieron el bien es un artículo que escribí en la revista Nova et Vetera. Ustedes lo pueden conseguir en la revista con ese título, de cómo las guerras hicieron el bien. Y lo que muestro es cómo en guerras como la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial y la de Vietnam especialmente, ayudaron a desarrollar de una manera increíble la cirugía vascular. Entonces este stapler de Petz me hace acordar de un maestro que tuvimos, que es el maestro Juan Di Domenico Buraglia,
a él lo invité hoy, no sé si ya se habrá conectado más adelante y miraremos a ver si podemos hablar con él. El padre de él, el doctor Juan Di Domenico de Ruggiero, cirujano también, uno de los creadores de la Escuela de Cirugía en el Hospital San José y por ende la Escuela de Cirugía de nuestra universidad, el doctor Juan Di Domenico Di Ruggiero, trajo el primer stapler de PETS al Hospital San José. Y empiezan a desarrollarse ya, digamos, formas más modernas de estas grapadoras, donde ya suturaban, ya las tomosaban, pero además hacían corte, como se dice, corte y confección, ¿no? Stagudov. Estos rusos, y aquí está la referencia bibliográfica, por ejemplo, para las resecciones gástricas, estos rusos en esta época de los 60 a los 70, es posible que algunos de ustedes se acuerden, si les gusta la historia, no la vivieron, algunos de nosotros que estamos aquí sí la vimos, fue cuando el hombre llegó a la luna. Entonces había una carrera entre la Unión Soviética, que se llamaba así en ese tiempo, no era Rusia solamente, sino todos los países de ese gran estado, la Unión Soviética, tenía la carrera por conquistar la luna, y obviamente su rival eran los Estados Unidos. Entonces también parte de desarrollar estas suturas era el hecho o el temor de que si el astronauta tenía alguna situación quirúrgica, una apendicitis o algo, en el pleno vuelo de su viaje hacia la luna, pues, ¿qué iba a hacer? Entonces, una idea en el fondo era como, oiga, desarrollemos esta sutura que una misma persona la pueda usar y él mismo pueda operarse, ¿no? Eso era también como en el fondo parte de la idea que había en esto. Pero eso ayudó a que pues estas suturas mecánicas fueran unos dispositivos que se fueran desarrollando, y también obviamente ya también hacia los 70 la industria norteamericana desarrolló esto para las cirugías digestivas. Viene otra parte, y otra parte es el cierre de la herida quirúrgica. Entonces también hay grapadoras, como ustedes ven en el cuadro de la izquierda, que simplemente con grapas, en vez de colocar una sutura de nylon o de polipropileno, se colocan unas grapitas y luego se van a retirar después de pasado el tiempo de la cicatrización o el cierre de la herida. Esto se usa mucho en cirugías de cuello. Y a mano derecha, ustedes ven algo que una sutura que se ha ido desarrollando especialmente para la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, obviamente, como todo en cirugía, requiere habilidad. Y una de las situaciones es hacer endonudos. No lo está haciendo uno directamente con la mano, sino con unas pinzas. A veces no es tan fácil por el acceso, por el sitio, la ubicación, por el tejido. Y esta sutura espiculada, esta sutura barbada, que también se llama así, uno la introduce y esas espículas la fijan al tejido. Entonces uno no tiene que hacer nudos para que la sutura quede fija y los tejidos queden anastomosados. Esa es la ventaja de esa sutura. Bueno, hasta aquí vamos terminando. Quiero al final hablar de esta diapositiva que tengo acá, pero antes de terminar con esto, quiero escuchar las preguntas de ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en especial. Juan Pablo, coordíname eso, por favor. Por supuesto, doctor. Pues estamos obviamente en este espacio abiertos a cualquier pregunta que tengan.
en la sección del chat les compartí el link para que puedan acceder al artículo que nos mencionaba el doctor Ortega, escrito por él, que se llama De cómo las guerras hicieron el bien. Entonces, todos invitadísimos a leer el artículo. En nuestro grupo ya varios lo hemos leído y es muy, muy interesante. En los participantes tenemos a alguien con la mano levantada, María Mérida Rodríguez, por favor. No sé si tienes de pronto alguna pregunta. O si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer sin problema. Bueno, yo creo que de pronto se le quedó la mano levantada. Yo le quería preguntar, doctor, con respecto a lo que nos comentaba, ¿cuál le parece que ha sido ese único o cuál ha sido el avance en la cirugía más importante en la historia? Si usted tuviera que elegir un solo avance, un solo descubrimiento, alguna técnica, ¿cuál cree que fue la más importante? Yo considero que la más importante es la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía videolaparoscópica. Definitivamente eso le da un vuelco a la cirugía. Definitivamente ya todo se puede hacer por la laparoscopia. Hay cirugías que se han visto favorecidas en eso. Antes, cuando hacíamos de forma abierta las cirugías antirreflujo, era de una complejidad grande, de un requerimiento técnico y una habilidad muy especial. Tanto así que pues la cirugía antirreflujo tenía o sigue teniendo varias formas de solucionarse o varias técnicas, ¿no? Está la de Lucius, está la de Hill, está la de Coles, están las gastroplastias de Coles, ¿no? Está el Nissen, ¿no? Está el Tupé, está el DOR. Entonces, cuando un problema quirúrgico tiene tantas soluciones, es porque posiblemente no hay una solución ideal. Con la cirugía laparoscópica esto ha ido como enfocándose más hacia una u otra técnica, ¿sí? Pero definitivamente para el paciente es mucho más beneficioso y en general la cirugía laparoscópica es, ustedes saben que disminuye el dolor posoperatorio, permite que el paciente retome su actividad laboral de una manera más corta, incapacidades menos prolongadas, y la parte estética también es importante en ese aspecto. Entonces, para mí es la cirugía laparoscópica. Y hablando de artículos, tengo también otro artículo que escribí en la revista Nova et Vetera, también para que lo coloques en el link, Juan Pablo, que se llama El próximo Premio Nobel de Cirugía. Nova et Vetera, ¿sí? El próximo Premio Nobel de Cirugía, donde hay alguna disertación histórica sobre lo que ha sido el Nobel, por qué se organizó el Nobel, por qué Alfred Nobel decidió donar su fortuna para este premio, cómo la organización Nobel lo ha manejado de una manera exitosa durante más de 100 años, y no solo para fisiología y medicina, sino para las otras artes y campos científicos. Entonces, ahí también demuestro cómo y por qué creo que en un momento dado la cirugía laparoscópica tiene que ganar el premio Nobel. Ya cuando ustedes lo lean podrán saber quiénes de los que han desarrollado esta técnica, lo laparoscópico, podrían ser o podría ser el ganador de ese Nobel. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ahí ya les compartí el link que está en el chat para que puedan también ver este último artículo del doctor Ortega. Doctor, tenemos en el público José Vicente Álvarez, miembro de nuestro grupo, tiene la mano levantada.
Adelante, José, por favor. Listo, buenas noches. Quisiera preguntarle al doctor si, pues, hoy nosotros conocemos de por sí todo lo que es la cirugía y todo lo que ella abarca, ¿no? ¿El doctor de por sí cree que la cirugía hubiera podido llegar a existir si las suturas no se hubieran inventado o cómo hubiera variado el concepto ahí? Bueno, esa, José Vicente es tu nombre, ¿no? Sí, José doctor. Vicente Álvarez. Es una situación hipotética, ¿cierto? Pero el hombre, el ser humano, tendría que haber resuelto el problema de alguna manera. Entonces, el problema de la piel que se abrió por un trauma o por un procedimiento, el problema del sangrado, el problema de tener que anastomosar un vaso sanguíneo o el problema de tener que anastomosar un segmento intestinal con otro, el hombre tendría que resolverlo, ¿sí? De alguna manera. Y pienso que si nos vamos a los principios de la humanidad, pues la manera como más lógica era coser, ¿no? Entonces yo veo que coso un pedazo de tela con un cáñamo, con una cabulla, con una pita, y uno esa tela, o empiezo a fabricar alfombras y tapetes maravillosos, pues de ahí a ir a pensar que puedo ponerle un punto de esa sutura a una herida, pues yo creo que era muy fácil, ¿no? Es una pregunta hipotética, casi de ciencia ficción, pero yo pienso que el ser humano lo hizo muy bien desarrollando las suturas y eso es lo que vemos todos los días en las salas de cirugía. Muchas gracias por la pregunta. Eso lo va a relacionar con esta diapositiva que dejé ahí, que quiero que ustedes sigan mirando. Esa pregunta la va a relacionar con esto. Yo quisiera ver, no sé, Juan Pablo, si en los participantes está Juan Di Domenico, que yo lo invité. Sí, doctor, sí, señor. Ahí está también el doctor Doménico. Del doctor Di Domenico, cuando quiera puede hablar, doctor. Doctor Juan Di Domenico, buenas noches. Doctor Juan Di Domenico, queremos saludarlo, queremos escucharlo. De pronto revise si su micrófono está activo o no. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, Ok. ahora sí te estoy escuchando. Bueno, ante todo quiero excusarme porque me vinculé muy tardíamente a la reunión debido a un imprevisto de unas actividades allá en el hospital y hasta hace poco llegué y hasta hace poco te envié el material que te había prometido por WhatsApp, te lo envié. Pero si Sí. puedo mostrarlo ahora o alguna cosa, con mucho gusto trato de hacerlo por el teléfono porque no he podido ni encender el computador, hasta ahora llegué acá. Ya, bueno. Entonces, pues lo que yo alcancé a oír de lo que tú has hablado, quería agregar de golpe algo de la cirugía laparoscópica, que una de las cosas que los cirujanos antes no pensábamos era en el trauma que causamos quirúrgicamente. El empleo del electro de una manera discriminada. Para nosotros, cuando llegó el electro a las salas de cirugía, eso era la emoción más grande del mundo porque uno cortaba sin que sangrara, pero sencillamente estaba cocinando los músculos, esa es la palabra exacta. Entonces estaba liberando una cantidad de toxinas que hacían que los posoperatorios fueran más difíciles y muy complicados por la cantidad de interleuquinas y de citoquinas que se liberan, una cantidad de sustancias que mantienen al organismo intoxicado en vez de dejarlo cicatrizar y causan malestar que impiden que el paciente se sienta cómodo para asumir otra vez sus actividades personales. Entonces, esa es uno de los grandes beneficios que da la cirugía laparoscópica. Sí. Yo creo que en el fondo es el más importante porque estamos siendo menos agresivos, estamos dañando menos el cuerpo, el primum non nocere. Sí. Ese es la base de lo que debemos pensar. Perfecto, doctor Juanito.
Yo en la charla hablé porque había hablado con el doctor Domenico que me prestara una diapositiva que él tiene de la grapadora de PETs que su padre trajo al Hospital San José, y esa era la imagen a la cual él se refiere. No sé, Juan, si te queda fácil conectarte al computador, a ver si puedes compartir, o mientras yo... No, yo ya la bajé aquí al teléfono porque te la mandé bueno. por el WhatsApp, pero no sé, espérate a ver si puedo bueno, entonces, sacarla del WhatsApp. Lo que voy a hacer es, mientras tú puedes organizar eso, ahí yo voy a terminar de presentar esta última diapositiva y luego nos abrimos a vernos todos y le decimos a Juan Pablo a ver si podemos hacer que el doctor Domenico nos comparta esa imagen y nos cuente sobre eso. Miren, aquí estas son unas fotos del mismo personaje en diferentes etapas de su vida. Ese personaje es Thomas Fogarty. Aquí lo ven ustedes, un muchacho adolescente con su gorra, como los gringos. Uy, ¿qué pasó? Doctor, creo que adelantó la diapositiva. Adelante. Ah, sí. Sí, señor. Por estar ahí moviendo el cursor. Luego lo ven ya un poco más adulto, con la nariz como chata, porque él fue boxeador, hizo muchas cosas en su vida hasta que decidió estudiar medicina, y siendo residente de cirugía, se ideó lo que ustedes han oído y van a oír muchas veces como el catéter de Fogarty, que es una sonda muy delgada donde en su extremo, en la punta, tiene un baloncito que se infla con aire a través de una jeringa por el extremo proximal, y ese baloncito y ese catéter tiene diversos diámetros y sirve para explorar los vasos sanguíneos y sacarles trombos, por ejemplo, o incluso los utilizamos para, por vía laparoscópica o cirugía abierta, sacar cálculos de la vía biliar. Esto lo traigo, ¿por qué? Porque él tiene una fundación que es la Fundación Thomas Fogarty. En este instituto, él patrocina la innovación y la creación. Entonces, él siendo un residente, inventa, idea el Fogarty, lo patenta, y pues, imagínense una patente en Estados Unidos. Él es multimillonario por eso, pero además de eso, un cirujano muy reconocido y sigue haciendo su labor, vive aún. Y la Fundación Fogarty da premios para la innovación y la creación en aspectos y dispositivos quirúrgicos que mejoren, como decía ahorita el doctor Domenico, que mejoren la vida del paciente. Entonces los invito a ustedes, con esa gran creatividad que tienen, a entrar a conocer la Fundación Fogarty. Usted lo ven que ahí Obama lo estaba premiando, reconociendo, y miren lo interesante que es. De una inquietud, de una necesidad, él desarrolló ese catéter. Cosas que sé que ustedes tienen la posibilidad de innovar y de crear desde que son estudiantes. Entonces los invito a eso. Ya voy a salir de aquí. Yo quiero ver si puedo compartir la foto, pero me va a tocar hacerle una foto al computador. Tuve que abrir el computador porque no he podido... Espérate a ver si puedo compartir qué. Pantalla, cámara. Ah, bueno, yo voy a compartir pantalla. Aquí, cámara. Ponte en cámara para que te conozcan. Un segundo. Sí, ya voy. El doctor Domenico es médico rosarista de la tercera promoción. Si segunda, no me denigre, segunda. Médico rosarista, estás apuntando la cámara muy alto. No, bájala un poco más para que veamos. Es que yo quiero apuntar la cámara esa aquí al computador. Bueno, listo. Espérate, listo. Un segundo que estoy... Ok. Y el doctor Domenico, de la segunda promoción de médicos de nuestra universidad, de las primeras promociones de cirujanos generales formados en nuestra universidad, fue de los primeros coordinadores del servicio de cirugía general, con una disciplina férrea de la que ya no se usa ni se la aguantarían muchos.
Sí, pero va a tocar que Bueno, volvamos a eso, porque es que estoy viendo que y el doctor Di Domenico está radicado en la ciudad de Santa Marta.